David Camps, escritor, dramaturgo, narrador, a veces crítico también. El motivo fundamental de esta reunión es tu abuela Gloria Parral. Gloria y yo nos conocimos principios, mediados del año 57, en los ensayos de una obra que estaba montando Vicente Revuelta en el viejo Prometeo, del Prado 111. Se titula El Doctor Nock, una obra de un francés, Jules Romain. Ahí coincidimos Gloria y yo, ella debutaba como actriz, cosa curiosa en la vida de Gloria Parral. Yo hacía mis pininos como actor principiante, ¿no? Yo estaba en la escuela de actuación de Adela Escartín, en Prado 260, que quedaba cerca de allí, a 2 cuadras más o menos. Ahí hacíamos teatro también, en la sala Prado 260. Entonces, bueno, Vicente me llama, me convoca, ¿no?, para hacer esta obra. Ahí conozco a Gloria. Bueno, desde el principio tuvimos una gran empatía. Allí durante las funciones de Nock nos conectamos muy bien. Fue una amistad que duró hasta el final de su vida, ¿no? En estos días precisamente se cumplió un aniversario de la muerte de ella. Siempre la recuerdo mucho. Pero bueno, fue una gran amistad. Tengo también fotos de una obra que hicimos en el antiguo Liceo Long Tennis, que ahora es la Casa de Cultura de la calle 8, calzada de 8. Una obra que se titula El Juicio de Aníbal. La insistencia de ella era la dramaturgia, tanto como escritora como análisis de tipo dramatúrgico, porque ya desde esa época ella era una gran investigadora, ¿no?, del teatro, de todas sus manifestaciones. Bueno, empezábamos juntos también. Y más adelante, cuando coincidimos en Teatro Estudio, yo entro en Teatro Estudio a principios del año 58, recién creado Teatro Estudio. Ella después se integra al grupo de Bertolt Brecht, ¿no?, en Vicente Revuelta. Ya desde antes del año 59 ya se estaba estudiando El alma buena de Szechuan, de Bertolt Brecht. Y también, bueno, los estudios de él acerca de teatro, la actuación, ¿no?, la puesta en escena, en fin, y ahí eso nos motivó mucho a estudiar, ella y yo en particular, ¿no?, el teatro de Brecht y los análisis dramatúrgicos de él. Se habla de un famoso libro modelo. Bueno, yo no sé si eso existe. Yo nunca vi como tal un libro, pero bueno, la gente dice que existe. Creo que Vicente tampoco creyó en ese libro modelo, porque era una especie de patrón, ¿no?, de guía. Y esa guía nosotros la teníamos, Gloria y yo en particular, muy en duda. Fuimos estudiando los métodos de Bertolt Brecht, de puesta en escena, distanciamiento, efecto B, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?, que creó muchas discusiones en el año 59, 60, por ahí. En 59 se estrena El alma buena de Szechuan en el Palacio de Bellas Artes. Gloria ya como dramaturga había avanzado algo, ¿no? Y ella escribe una obra que se titula La Espera, una obra que a mí en particular me gusta mucho. Creo que es una obra muy bien escrita, muy bien desarrollada dramáticamente. Y la dirigió un señor que se llama Luis Langa. Se llamaba, no sé si vive todavía. Allí en una especie de teatrico que construimos, ¿no?, al fondo de la casa de la calle Neptuno, donde estaba la sede ya de Teatro Estudio. Hicimos La Espera. Y bueno, el trabajo ese, ¿no?, gustó mucho, la obra de Gloria gustó mucho. Se hizo análisis posteriores en esos días. Ella es una actriz, periodista, que viene a hacer una entrevista a Luis, ¿verdad? ¿Quieres tomar algunas escenas? No vas a entrevistar a nadie hasta ahora ya. Eduardo. Este es el otro personaje. ¿Es Luis Noveneno? Sí, dale. Y el otro personaje. Son las tres divas. Y esos son los compañeros actores que las apoyan. No te me muevas de aquí. Wendy. Ella es una actriz, periodista, viene a hacer una entrevista a Luis y a tomar unas imágenes. Pregunta sobre mi abuela, que era dramaturga y tenía su... Ah, Gloria Parrado. Sí. Ya. Sí. Gloria Parrado. Soy la hija de Arias Morales. Bueno, yo se lo voy a ver a la compañera. Llévese para acá. Ah,
6, primera La fila. primera fila, número 6. Primera fila. Gracias. ¿Cómo es que es tu nombre? Disculpa. Claudia Rojas. Sí, fatal. Claudia Rojas no me acordaba, pero no me acordaba el nombre. Yo no volví a hacer los nombres rápido, con una facilidad asombrosa. Todavía está bien. Muchísimas gracias. Y entonces la salita que inauguró fue un Glorieta, una salita pequeña, porque tenía el nombre de Gloria Barrao, hasta que se desintegró ese grupo. Y vinieron para acá. ¿Pero dónde radicaban? En Santo Suárez, en la calle Correa. Correa y Mayer Rodríguez creo que era. ¿Y qué tú hacías ahí? Yo era asistente de dirección, con Glorieta igual. Fueron más bien fue una ayuda que yo estaba prestando, porque yo seguía perteneciendo al Quiñón. Lo que dirigí con Glorieta, una puesta en escena. ¿Y conociste a Gloria? Y no la conocí. Le he leído de ella, pero no la... Bueno, nada. No se mueve nadie. Yo ando buscando a dos tipos. Ellos son los miembros de la comisión de evaluación. Figúrense que yo tengo una amiga que lleva 21 años de artista. Y aquí entrenó, señores. Ella es un primer nivel. Yo, si tanto me valora, que me dé una función digna, que me dé papeles de actriz. Y no estos personajes de... No estoy dispuesta a seguir haciendo estos papeles de putilla, picarona, esposa adúltera y con la cara lavada y la melena suelta. ¿Puedo pasar por una mujer de 30? A ver si le parezco bien a este director argentino que está tan de moda. Y espero que se dé cuenta que me merezco un papel importante. Que el público viene para verme a mí en esos personajes tan comerciales. Ahora no debería quejarme. Tengo una pareja, tengo trabajo, gano dinero, pero no aguanto más. Soy una actriz, tengo talento. Demostraré lo que valgo. Ay, este mí siempre me ha costado mucho trabajo. Es tan. Felicidad que vienes, felicidad que vas. En el vienes vas, más vienes que vas. La farándula pasa, la farándula va. Vienes y te vas. Más vienes que vas. Ay, qué río, qué poeta. Profundo, sensitivo, brillante. Eso de más vienes que vas es tan profundo como mi. En aquella gira por América Latina, apoteósico, cuando los empresarios oyeron aquello de te miro y no te veo. La canté por primera vez siendo una niña. Se quedaron boquiabiertos en el público. Te miro y no te veo. Ellos boquiabiertos y yo muda.
muda de la emoción, claro. El tebeo me dejó casi ronca. Grave, muy grave, pero nada. Yo adelante, siempre adelante, porque por encima de todo está el gran arte. Luis Brunet, se trata de un espectáculo que se llama La Farándula Pasa. Es una versión que yo he hecho de 3 unipersonales. La sorpresa de María José Ragué, una dramaturga española. Cosas de una vedette de David Camps y el currículum de Ramón Silverio Gómez. A mí me motivaron mucho porque se basan en el mundo del espectáculo y entonces pues los 3 unipersonales los fui yo poniendo y eso es lo que ha dado pie a esto que ustedes han visto. Teatro Estudio empezó en el 58, yo empecé a estudiar ahí con Vicente Revuelta. Tratábamos de influir en todos los medios que podíamos. Se creó, por ejemplo, seminarios excelentes. Nosotros, por ejemplo, estudiamos pantomima, las danzas folclóricas antes de que se fundara el Conjunto Folclórico Nacional con Rogelio Martínez Furé. También hubo un momento en que tratamos de influir en el desarrollo de la dramaturgia nacional para promover esta dramaturgia nuestra, ¿no? Allí en un local que teníamos en la calle Neptuno 510, allí hicieron sus primeras obras Abelardo Estorino, David Camps, el autor de una de las obras que hemos visto hoy, de Cosas de una vedette, de Gloria Parrado, que también fue otra dramaturga de la que se hicieron obras allí, una obra que se llama La Espera, en la que actuamos David Camps y yo. Después la hicieron en la televisión Adolfo Llauradó y Jorgito Martínez. La Espera. Hubo una relación muy compleja entre 2 hombres que, si no recuerdo mal, de esto hace más de 50 años, están presos. Gloria Parrado era una joven y allí en Teatro Estudio pues fue estimulada. Se ponían allí sus obras, entre ellas esta. Los dramaturgos se iban probando, se iban experimentando. Yo actué durante muchos años, hasta los años 80 y pico, David no recuerdo. Yo iba actuando y también iba dirigiendo. Pues llega un momento que uno tiene que decidirse por un camino, ¿no? Porque uno tiene un poco que actuar por todo el mundo. Uno tiene que aprenderse qué es lo que se quiere de cada papel, lo que se pretende con cada personaje. Y muy pocos son los directores que además siguen actuando y si lo hacen tienen que estar doblados. Era poco después del triunfo de la Revolución y teníamos muchos estímulos para trabajar. En Teatro Estudio también nos estimulaba mucho porque Teatro Estudio tenía muchas pretensiones en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que fuimos muy estimulados por ella para trabajar. También tengo el recuerdo de Gloria Parrado del año 63-64. Creó un grupo experimental que se llamó Teatro Experimental precisamente. Y ella fue la asesora dramática mía, ¿no? Para la puesta en escena de una obra de Antonio Álvarez, La Compota. Esa obra tuvo mucho éxito. La hicimos en el Prometeo Nuevo, en Galeano, en la calle Galeano, casi esquina Neptuno, en Los Altos. Gloria fue la asesora mía, por ahí ella anda en Poto también. Nuestra vida fue compartida en el teatro, en acciones teatrales y puestas en escena, análisis de obras. Coincidimos después también en el Conjunto Dramático Nacional, ella como asesora literaria y yo como asistente y además asesor, ¿no? Hicimos asesoría de la obra de Ibsen, Casa de Muñecas, que dirigió Adela Escartín. Muy bien, por cierto, la puesta en escena. Entonces Gloria y yo le hicimos el análisis dramatúrgico a Adela. Eso fue un trabajo muy lindo que se estrenó allí en el Louvre de Blanc. ¿Qué es un análisis dramatúrgico? ¿Cómo lo hacía ella? Bueno, ella partiendo de los criterios que habíamos desarrollado acerca de Bertolt Brecht, de sus verdades acerca del teatro, en fin, sus puestas en escena. Coincidimos con gente del Berliner Ensemble, dramaturgos del Berliner, asesores del Berliner. Hasker era uno de ellos. Él nos ayudó mucho en estos estudios y análisis dramatúrgico de la obra que estuviéramos en ese momento preparando, y era sencillamente el desmonte desde un punto de vista dramatúrgico, ¿no?, de todo el texto teatral. Y básicamente es eso, ¿no? Pero bueno, llegamos a una especie como de versión a la cubana, ¿no?, de los textos de tesis de Bertolt Brecht. Entonces, bueno, Gloria en particular, ¿no?, profundizó mucho más que yo, ¿no?, en eso. Ella se dedicó de lleno a ese tipo de estudio y ella llegó a conformar una especie de como de sistema
de análisis dramatúrgico y puesta en escena. Realmente era una mujer muy valerosa, muy estudiosa, muy concentrada en su trabajo teatral, y para mí es un orgullo haberla conocido, haber trabajado con ella. Ya yo me había independizado también, ¿no? Por supuesto, ya desde el principio de la revolución económicamente. Primero entré al estudio como grupo teatral y después, ¿no? Conjunto dramático y otros grupos de teatro. Gloria y yo seguimos juntos en otros grupos de teatro después de la disolución de Teatro Estudio, grupos como La Rueda o Taller Dramático, algo así, no me acuerdo bien, han pasado muchos años, son 50 y tantos años. Pero bueno, siempre la vida nuestra no siguió en conjunto. Ella tenía además una fe tremenda en la juventud, en los jóvenes, ¿no? Que se iniciaban en el teatro en esos momentos, apoyó grupos de aficionados. Yo también apoyé grupos de aficionados. Fuimos orientadores nacionales de grupos de teatro. Dimos clases en el antiguo Hotel Comodoro a instructores de teatro. Gloria tenía a cargo 2 provincias, Rebeca Morales 2 provincias también, y yo 2 provincias. Nos repartimos, ¿no?, las clases con los instructores de teatro. La provincia de ella eran Camagüey y Santiago de Cuba. La de Rebeca, Matanzas, y La Habana, y la mía, Pinar del Río y Las Villas, Santa Clara. Así teníamos repartidas las provincias, ¿no?, para darle todos los meses clases a los instructores de teatro. Eso compartido con otros trabajos que realizábamos, ¿no?, como trabajos esenciales en grupos de teatro, en fin, en centros de investigación. Y realmente fue un periodo muy lindo, ¿no?, de trabajo, de mucho trabajo, mucho. Yo, desde que tú me dijiste de que me iba a hacer la entrevista sobre tu abuela, Gloria, enseguida me preocupé porque me preguntaba, ¿cómo es posible que una persona que está presente en mí, de alguna manera siempre en el recuerdo, y después te voy a hablar de la única imagen que yo tengo de Gloria, tantas veces que anduve con ella, pero yo conservo una imagen, no sé por qué. ¿Cómo es posible que uno vaya olvidando, ¿no?, que la memoria te pueda hacer esas trampas? Hoy también me puse a pensar conscientemente en ella y dije, bueno, ¿y por qué siempre Gloria me viene al recuerdo? Cuando yo me encuentro contigo o con tu mamá, siempre hablo de Gloria. O cuando me encuentro con Rubén Sicilia, otro actor contemporáneo y amigo, pues siempre sale Gloria en algún momento. Y es porque me imagino que fue importante para mí. Gloria fue la primera persona, era tremenda maestra de dramaturgia. Fíjate, tenía la pizarra, era repleta de apuntes. Y yo al principio, las primeras clases dije, esta mujer está loca, que si punto de giro, que si esto, que si. Pero fue la primera persona que me enseñó qué cosa es un punto de giro real. Un punto de giro importante para un actor, el que cambia la acción dramática. Ella desmenuzaba el texto, la obra completa. Yo la conozco a ella en el 82, en la Casa de Cultura de Centro Habana. Yo estaba en el Oscar Alonso y ella estaba con su grupo en otro horario. Este amigo Rubén, que me ve en algún momento ya por el año 83, me parece que me vio actuar o hicimos amistad, trabajamos algún tipo de amistad, me empieza a convencer para pasar para el grupo de Gloria. Yo en realidad en el Oscar Alonso estaba haciendo personajes que me atraían mucho, estaba empezando. Entré en la aventura a principios del 84, cuando ya empezamos a estudiar en la escuela para instructores, que era un curso para trabajadores. Trabajábamos en escuelas y dábamos clases de superación, y ahí te graduabas de instructor de arte. Y Gloria era profesora de dramaturgia. Nelson Doro era profesor de dirección, y así profesores de actuación, hasta Verónica Lin pasó por ahí. Y Gloria es quien me enseña qué cosa es una analogía y me hace trabajar con analogías. Recuerdo una tarde, ella sentada en el salón y una improvisación de las tantas que hice con ella. Cuando terminamos me hablaba de la lucha de contrarios para crear conflicto. Pero fíjate el término, fue la primera vez lucha de contrarios. Me enseñó qué cosas eran las oposiciones. La oposición generaba siempre algo interesante, ya sea conceptual o visualmente o físicamente. Y los entrenamientos eran duros. Es la primera vez con 24 años que me acerco a Grotowski, pero me acerco prácticamente. Pero de verdad que yo no la entendí. Y eso te lo estoy diciendo por primera vez. Como no la entendieron mucha gente, yo creo. Gloria era investigadora de los géneros. Los tenía bien compartimentados, ¿no? Cuando me hablaba de tragedia, bueno, la tragedia clásica, los dioses predestinan a
los héroes, caramba. Pero ella me decía que Santa Camila de la Habana Vieja de Brenes era una tragedia moderna. Al que te pregunte, tú le dices que Santa Camila de la Habana Vieja es una tragedia moderna. Me acuerdo el tono, la cara, en que ella, como ella me explicó. Camila era un personaje que no consigue y tiene que transar con respecto a la creencia que ella traía. O sea, que se supone que nunca la va a dejar. En aquellos tiempos habían quizás ideólogos, gente que querían que Camila se transformara y dejara la religión y se fuera con el ñico cambiado revolucionario. Y eso no era más que una utopía. Eso me vengo a dar cuenta ahora. Y Gloria me decía, no, ella no cambia. Ella no cambia. Ella se va tras el macho. Pequeñas cosas en la vida, esas pequeñas cosas son grandes siempre. Por eso te marcan y por eso es que las recuerdo. Una vez, esto era en la escuela, una clase de actuación, y me pone a hacer una improvisación de un personaje que era un enfermo mental. Yo me preparé, yo siempre levantaba la mano porque lo mío era actuar. En aquel momento lo mío era actuar. Y yo siempre estaba en todo, me arriesgaba y me la jugaba. Le digo, no recuerdo con quién hice la improvisación, con José Alberto Cepero, estaba en eso. Cepero, un excelente actor. Y yo empiezo a meterme adentro. Cuando termino yo me creí que yo había acabado en esa improvisación, había comido a todo el mundo. Y ahí Gloria me dice, ¿sí o no sientes? Y Gloria me dio bien, sí. Vemos aquí un actor que cree en lo que hace, bañado de cliché. Yo no la entendí. Estuve años sin entenderla. Sin entender por qué Gloria me va a decir que es cliché. Si yo estoy a full aquí en esta escena, lo di todo. Lo comprendí a través de otro director, de Tito Junco, que había hecho yo un gesto determinado, creo que fue en un personaje. Me dijo, quítale eso. Entonces fue que yo comprendí lo que Gloria Parrado me había dicho. Y trato de rememorizar aquella escena. Y efectivamente, lo único que recuerdo de esa escena, no recuerdo nada, pero lo único que recuerdo es aquellas cosas externas que por mucha verdad que uno le imponga, está construyendo el personaje de una manera, o sea, con una estatura de cliché. Y eso me enseñó también a quitarle cosas al personaje que sobraban, a ir adentro. Y ella andaba siempre rodeada de jóvenes. Me recuerda a Vicente también en ese aspecto. David Camp iba con nosotros. Ella te daba el amor con el conocimiento. Si ella te quería, lo que te daba era el conocimiento y no te pasaba la mano. Era una persona que, por eso digo, pero sí, había cierta gravedad en ella, también cierta tristeza, que estaba inconforme. Gloria se me antoja pensar que estaba inconforme, que algo adentro, pero era muy trabajadora, tenía fe. Me hablaba siempre de su obra, la persiana, que la había hecho Candita Quintana. Volviéndole a lo del ejercicio que ella me dijo que era un cliché, estaba recordando que discutimos. Como buena maestra al fin, tenía un lado hiriente. Yo también comparto eso. Entiéndase hiriente en el buen sentido, en el sentido de enseñar. Se sabe que la enseñanza también es por shock, porque te encuentra cada alumno y yo pude haber sido uno de esos. Y yo le discutía y ella era una gente que te decía, ¿pero qué tú te piensas de que es la vida? O sea, si tú le estás hablando un tema, te saltas, ¿pero qué tú piensas? Pero ven acá, ¿qué tú te crees? Te decía cosas así y te chocaba, pero siempre con el argumento de la sapiencia de una mujer como ella, por supuesto, que siempre supe que sabía mucho. Por Gloria entendí yo el portazo de Ibsen, el de Nora. Ella me lo explicó al dedillo. Era una obra que le gustaba mucho, se analizaba mucho el teatro norteamericano, psicológico, el teatro psicológico. Pero sin embargo, ella andaba como directora por otro camino. Los Resonadores, la primera vez que tropecé yo con esa historia de Los Resonadores, fue por Gloria Parrado. El gato, el ejercicio del gato de Grotowski contra la pared, que es toda la espina dorsal, toda la espina dorsal y la columna, el uso de la columna vertebral, eso lo aprendí con Gloria, o comencé a comprenderlo con Gloria, a ejercitarlo con ella. Recuerdo una improvisación que tenía que ver lucha de contrario, o sea, de un rayo y una nube, cuando la atraviesa. Por muy débil que parezca una nube, de todas maneras tropieza y hace algún tipo de fricción, me imagino. Recuerdo eso, yo en el piso, y me tocó
el rayo y cómo con la analogía uno escapaba hacia otros espacios. Podía comenzar a construir algo ya no tan cotidiano, porque era lo que andaba buscando ella. Ella me puso a trabajar en una obra que se llama Mabay. Yo hacía varios personajes, creo que 2 o 3. Uno de ellos era el mayoral. Y en realidad yo confieso que por desconocimiento yo no estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Pero igual me entregué al experimento. Y estábamos en la Casa de la Cultura de Plaza, año 84. Aquella obra comenzó y en el público estaba Jesús Gregorio, el dramaturgo y director ya fallecido, que era muy amigo de él. Y yo empiezo a trabajar y los personajes eran pequeños, o sea, tenía que pasar de uno a otro, pero este del mayoral tenía como un poco más de presencia en la obra. En la función, el teátrico de la Casa de la Cultura de Plaza estaba repleto. Estaba Jesús Gregorio, que era muy importante para nosotros. Se me va la voz y empiezo con esa bronca, el susto y el miedo que me dio, pues yo digo, yo tengo que seguir, y dentro de eso coloqué. La gente empezó a aplaudir al final de la obra y sube Jesús Gregorio con Gloria, me acuerdo que me estaba cambiando, y me felicita y me dice, qué trabajo de voz más interesante. Pero uno de los sustos grandes que uno pasa como actor. Mi experiencia con Gloria siempre fue muy buena, muy positiva en términos generales. Y con esto te quiero decir que no siempre estábamos de acuerdo en cuestiones de criterio sobre teatro, en criterios sobre, qué sé yo, arte en general, pintura. Por cierto, el abuelo tuyo, que era... Como decía la canción, tu madre es un placer. Nunca he podido lograr dejarla. Era asmática. Entonces ella andaba con un cepillo de zapatos, de limpiar zapatos, en la cartera. Muchas veces lo tenía. Y muchas veces ella me decía, sacaba el cepillo y yo le pasaba el cepillo por la espalda. Para que eso parece que, igual que los golpes, eso le aliviaba. Ella vivía en San Lázaro, en Alto, en un apartamentico chiquito, pero este es un apartamento de escritor, tenía muchos libros. Gloria Parrado era una mujer muy discutidora. Me encantaban las discusiones, sobre todo discusiones inteligentes, ¿no? Las que eran estúpidas ella no las soportaba, como yo no las soporto tampoco. Y entonces a veces teníamos, a pesar de nuestra gran afinidad en cuanto a criterios y qué sé yo, concepciones acerca del mundo, del teatro y de las artes en general, ¿no? A veces discrepábamos, como es lógico, sobre todo cuando hacíamos un análisis de tipo dramatúrgico. Pero bueno, siempre llegábamos a un consenso, lo cual es extraordinario porque es difícil que 2 personas de diferentes edades, porque ella era un poco mayor que yo, lleguen a consensos tan rápidamente. Las experiencias mías con ella en ese sentido fueron extraordinarias. Por mi parte agradezco la amistad que tuve con ella, la agradezco infinitamente. Estuve con ella hasta el final, hasta que murió. Incluso estuve ahí con Arias en el momento de su muerte, ¿no? No solo Arias y yo, también otra gente, ¿no? Un momento muy doloroso. Recuerdo que en el velorio de Gloria, Arias me decía, mírala en la cama, y yo no me atrevía a mirarla, no. Ella acostada en la cama, porque yo tenía la idea, ¿no?, de que debía recordarla viva, activa, luchando, ¿no?, como siempre lo fue. La espera, esa obra de ella en un acto magnífica, ella tiene magníficas obras en un acto, tiene Bembete y Santa Rita, yo no sé por qué no se las ha dado mayor divulgación. Ahí yo tengo una revista donde aparece Gloria Parrado, una revista de Ollantay Center, ¿no? Una revista que produce un cubano norteamericano en Nueva York, ¿no? Y viene una foto de ella, ¿no? Una serie de autores
cubanos, latinoamericanos también. Esa revista, ¿no? Con esa foto me emocionó verla, ¿no? Porque se veía una Gloria Parrado viva, activa, en cuanto a lo físico y en cuanto a mente, con una mirada despierta, inteligente. Ella era una mujer muy inteligente. ¿Qué cosa puede preocuparle a un teatrista? La obra dramática, la puesta en escena, las luces, la escenografía, el vestuario, y ella tenía intervención en todo eso, ¿no? Bueno, ella siempre fue una gente, ¿no?, con una gran inclinación hacia lo social. Lo social para ella era fundamental, era una mujer también muy política. En este caso la revolución fue también un centro, ¿no?, para ella, igual que para muchos de nosotros. Lo político también. Fíjate que la primera obra, una de las primeras obras que ella escribió, se titula La paz en el sombrero, que fue mención en el concurso Casa de las Américas, una obra absolutamente de tipo político, con un corte un poco brechtiano, ¿no?, la obra. Pero bueno, ahí se veía, ¿no?, ya desde el inicio de los años 60, ¿no?, su inclinación por lo político. No solo lo social, sino por lo político también. Y bueno, ya el estudio de la obra de Bertolt Brecht, ¿no?, la sumerge más en ese mundo. Gloria Parrado era una mujer, ¿no?, social, y digo social en el sentido, ¿no?, tanto personal como artístico, porque era una creadora indiscutiblemente. Ella era una mujer de mucho talento que se diversificaba en varios aspectos, ¿no?, su obra dramatúrgica. Yo dirigí una obra de ella en la sala Arlequín, el año 61 más o menos, en el lunes del Teatro Cubano, que se tituló Arriba, Arriba. Y era la vida de una mujer burguesa, ¿no?, terrateniente, ella un poco terrateniente, en fin, pero con ese control del poder que como especie privilegiada de la sociedad tenía, ¿no? Ya ella ya había manifestado con La paz en el sombrero, ¿no?, esa inclinación. Bembey y Santa Rita se desarrolló en un prostíbulo, ¿no?, y es la vida de esa gente, en un prostíbulo en Camagüey. Bembey y Santa Rita son dos calles de la ciudad de Camagüey, donde efectivamente allí hay un prostíbulo, según ella me contó. Y era la vida de esas mujeres, ¿no?, en ese prostíbulo, y el ambiente sórdido y empobrecido en el orden personal y social, ¿no?, de esa gente. Es una obra muy buena, muy bien escrita también. Tiene otras obras así, ¿no?, que yo valoro altamente. No, yo creo que ella era contadora, ¿no? Bueno, ella colaboró mucho, colaboramos mucho. La unidad convocó a actores, actrices, en fin, gente de teatro a hacer trabajos en cooperativas y en el campo. Nos montábamos todos en un camión y nos íbamos no sé, a un batey, por ejemplo, en un central, ¿no?, a hacer funciones de teatro. Recuerdo una obra de Natividad de González Freire, dirigida por Natividad de González Freire. Ahí nos montábamos en un camión. Eso fue muy al inicio de la revolución. Después lo seguimos haciendo, pero en otro nivel, en otras esferas. Aquellas experiencias nuestras con los campesinos fueron muy buenas. El teatro así, para ellos era una manifestación nueva, no tenían televisor, algunos no tenían radio, y entonces nos aparecíamos nosotros así de pronto en aquellos lugares y era así como si llegaran los Reyes Magos, no sé. ¿No? Y Gloria disfrutaba mucho eso, yo disfrutaba mucho eso también. En fin, lo que íbamos, disfrutábamos. Recuerdo también ahí el inicio del año 59, al principio del 60, en Teatro Estudio, unas discusiones que se armaron por unos argentinos que llegaron aquí a Cuba. Creo que uno se llamaba Aquini, no sé, no recuerdo bien, donde plantearon un teatro de tipo popular. Fueron discusiones muy fuertes a nivel nacional y Gloria era un adalid, ¿no?, apoyando, una guía apoyando ese tipo de cosas. Que Vicente en ese momento enarboló, ¿no?, partiendo de estos criterios de Aquini. Debo decir, aclarar que esto ya se había hecho antes en Cuba, lo había hecho Juan Alfonso con su teatro popular, ¿no? Un esfuerzo muy bueno de ese teatrista
ya desaparecido, por supuesto, ¿no? Paco Alfonso. También recuerdo, ¿no? Las luchas, ¿no? Sindicales, cuando se va a crear el sindicato de artistas, ¿no? Recuerdo en el Teatro Mantil unas discusiones que tuvimos, ¿no? Por las elecciones, y Gloria Parrada, estaba yo, en fin, Vicente, en fin. Gente que éramos de izquierda definitivamente. Y ahí en la calle Laguna, donde radicaba la sociedad de artistas, ¿no? Se armaron discusiones, incluso broncas a un actor que se llamaba Juan Brandman, un actor que era miembro del Partido Socialista, ¿no? A la gente esta reaccionaria le entraron a golpes, ¿no? A golpes así que lo tiraron al piso. Varios intervenimos, incluyendo a Gloria, ¿no? Tratando de separar aquello terminó como la fiesta de Bogotá, como se dice. Son muchas historias las que tengo que contar de Gloria, inevitablemente de mí, porque estaba al lado de ella, porque estaba presente en esos momentos, ¿no? El grupo de teatro de ella era un grupo de jóvenes teatristas, gente que empezaba en el teatro, algunos instructores de teatro, hizo algunas puestas en escena muy interesantes.